Gloria a Dios. Aleluya. Estamos viviendo tiempos difíciles. En el mundo hay crisis, en el mundo entero. En los países poderosos, el epicentro de esta epidemia coronavirus se ha originado en países poderosos, en países en donde se fabrican la mayor parte de productos, desde un juguete hasta un producto de un producto muy avanzado, por decir la tecnología, en vehículos, y esto no, lo va a afectar el mundo entero. Y es por eso que estamos viviendo en esta crisis y la pregunta, ¿estamos preparados para esta situación en que estamos viviendo? En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un tema que el Señor ponía en mi corazón y lo vamos a titular acerca de la crisis económica en el hogar. Acerca de la crisis económica en el hogar. Como decía, acerca de las crisis que se está viviendo en estos tiempos, ha afectado la humanidad, ha afectado países, ciudades, el mundo entero. Y no digamos en los hogares, mis amados hermanos, hay crisis económica en los hogares, en diferentes lugares. Muchísimos hogares están en crisis. Lamentablemente, muchos critican acerca del diezmo, acerca de las primicias, acerca de las ofrendas. Dios ha dejado establecido en su palabra, en su pueblo, en el pueblo de Israel, Dios estableció acerca de las primicias, acerca de los diezmos, acerca de las ofrendas. Cuando yo medito todo esto, hay principios que Dios ha dejado establecido, y es ordenanza por parte de Dios, porque Dios sabía cuál era por qué Dios dejó establecido esto. Que yo veo es una llave, que yo veo es un mandato por parte de Dios. Nosotros podemos ver que cuando en el pueblo de Dios, Dios les dio esta ordenanza y le dice que toda primicia, sea animales, sea frutos, sea aves, sea lo que sea, primicia, era para el Señor. Uno, las ofrendas también es para el Señor, y los diezmos también es para el Señor, y la cosecha era para su pueblo. Entonces, cuando nosotros podemos ver, es porque Dios quería proteger a su pueblo, que su pueblo no sufriera consecuencias de catástrofes, de escasez, porque esto era una protección, esta era una llave para su pueblo, que no sufrieran consecuencias de todo lo que iba a venir. Es por esa razón que yo quiero compartir con ustedes en este momento, que usted me puede escuchar, usted me puede tomar esta palabra, porque esta palabra va a edificar nuestra vida, va a restaurar nuestra vida. Dios nos habla en medio de las crisis, Dios nos habla en medio de la prueba, Dios nos habla en medio de las tormentas, y Dios nos habla en diferentes maneras. Así que déjame hacer una oración para que podamos disfrutar de esta palabra. Padre, te damos gracias
en esta preciosa hora. Gracias te damos por la oportunidad que nuevamente nos permites estar aquí, y te damos gracias que podemos decir que hasta aquí nos has guardado, hasta aquí nos has bendecido. Gracias, amado Dios, toda la gloria, toda la honra sea para ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, amados hermanos, la crisis económica en el hogar es una situación difícil. La economía no alcanza, hay gastos, hay que pagar gas, hay que pagar alquiler, hay que pagar teléfono, hay que pagar alimentación, o quizás hay enfermedad, muchos son los egresos y pocos el ingreso. Es una crisis. ¿Qué hacemos con todo esto, lo que está pasando? ¿Qué hacemos? ¿Qué situación, qué caminos tomar? ¿Qué caminos que ir? Porque es importante que nosotros meditemos esto acerca de la crisis económica en el hogar. Pero Dios nos ha hablado y nos sigue hablando, y Dios es bueno. Déjeme explicar rápidamente dos ejemplos que podemos ver en la Biblia. El primer ejemplo que podemos ver acá es en Génesis 12:10. Aquí podemos ver en Génesis 12:10, hubo entonces hambre, escasez en la tierra. Esto fue en el tiempo de Abraham. Abraham recibió promesas por parte de Dios. Si usted puede ver en el versículo 1, 2, usted puede llegar hasta el versículo 10. Aquí en este lugar hubo hambre, hubo escasez en esta tierra. Humanamente el hombre se turba, humanamente el hombre se pone a pensar muchas cosas, qué hacer, qué camino que tomar, qué decisiones que tomar. Y él, en medio de esta situación, tomó una decisión, podría de ser equivocada. ¿Por qué? Porque en medio de esta crisis, él, dice la Biblia, que descendió a Abraham en Egipto. Usted sabe que en Egipto simboliza el mundo. Descendió a Egipto para morar allá. Entonces tomó una decisión que los versículos más adelante nos puede dar a conocer que por un poco más iba a perder a su esposa por una mala decisión. Entonces, este es el ejemplo que podemos ver, el primer ejemplo. El segundo ejemplo está en Ruth capítulo 1, verso 1, donde dice que también hubo escasez. Dice la Biblia, aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre, escasez en ese país. Y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab, con su mujer, con sus 2 hijos. Este es otro ejemplo que podemos ver, mis amados hermanos, que en medio de la crisis, en medio de las situaciones, muchas veces se toman decisiones apresuradamente. Ponemos nuestra mirada en las crisis, ponemos nuestra mirada en el escasez, ponemos la mirada en los problemas, ponemos nuestras miradas en cosas que está pasando o que miran nuestros ojos. Que lo menos que podemos ver es las cosas espirituales, y estos son los errores que cometemos muchas veces. Porque claramente que en medio de las crisis, Señor nos ha dicho que nunca nos dejaría solo, que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. En estos 2 ejemplos podemos ver que estos bajaron, una familia bajó a Egipto y otra familia bajó a Moab cuando hubo crisis en esos países. Egipto simboliza el mundo.
Moab simbolice en una tierra de maldición. Entonces, esto no se iba a mejorar las situaciones, se iba a empeorar. Se iba a agravar más las situaciones. Entonces lo que Dios quiere es que tengamos paz, paciencia, poner nuestra mirada en Él. Seguidamente, en un concepto acerca de la palabra economía. Economía, según el diccionario común, dice que es administración. Economía es una ciencia que estudia la producción y la administración. Quiero enfocarles esta palabra acerca de la administración. Causa de una enfermedad, causa de un virus. Pero hay diferentes causas de las crisis económicas. Y déjame explicar brevemente las causas de las crisis de tipo general. Las causas de las crisis de tipo general, primero está lo que es los catástrofes, es decir, los fenómenos naturales, terremotos, tormentas, huracanes, erupciones volcánicas, cinturón de fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son las causas de las crisis de tipo general. Son los catástrofes, son los recursos, son los fenómenos naturales. Y eso trae crisis en un país o en el mundo entero. Y la Biblia nos dice en Lucas 21:11, oiga lo que dice Lucas 21:11, habrá grandes terremotos y plagas. El Señor claramente nos dejó a través de su palabra que en estos últimos tiempos va a haber grandes terremotos y plagas. Y esto, a consecuencia de todo esto, trae crisis en el mundo o en un país. Hambre, escasez, todo esto trae consecuencia. Esto es causa de la crisis de tipo general de los fenómenos naturales. Otro punto, otra causa de las crisis de tipo general puede ser las guerras. Las guerras, todos los recursos de un país, pónganse los países poderosos, los países fuertes, los países de muy avanzadas, todos sus recursos o los recursos del país van para armamento. ¿Cuántos millones y millones de dólares invierten en lo que es armamentos? En un país no se quede atrás, otro país invierte también sus recursos en armamentos. Y la Biblia también nos dice en Mateo 24:6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Todos sus recursos se invierten en todo lo que son armamentos. Pero el Señor nos dice, mirad que no os turbéis. Entonces, estos ejemplos que yo le traigo para que usted haga conciencia o que hagamos conciencia de todo, cuál es la causa de las crisis. Entonces, cuando todo esto pasa, viene un fenómeno, y esto yo lo llamo fenómenos económicos. Fenómenos económicos, que esto se está dando. ¿Cuál sería ese fenómeno económico? Es causa una subida o un aumento
constante de precios de productos, aumento general de precio de todos los productos. Este es un aumento y este es un fenómeno que ya se está dando. Entonces, todo esto trae depresión, trae enfermedades, pero también todo lo que estamos viendo, en lo que es un fenómeno económico, en lo que es inflación, es un aumento general de precio de todo producto y que trae depreciación monetaria. Una depreciación monetaria, dice, y una pérdida de valor de dinero para poder adquirirlos o hacer uso de ellos. Hermanos, y una pérdida de valor de dinero para poder adquirirlos y hacer uso de ellos. Se va a perder el valor, y esto también lo llamo pérdida de valor adquisitivo. Es la pérdida de valor de adquisitivo. El ahorita probablemente que todavía el poder adquisitivo, que todavía hay países que tienen el poder adquisitivo, empresas, familias, pero va a llegar un momento donde se va a perder todo esto, va a haber una pérdida de valor de adquisitivo. Es decir, que todo se va a perder el valor. Eso está en la Biblia, dice Santiago, usted puede ver Santiago 5:3. Le voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, Santiago 5:3, dice, y su oro y plata han perdido su valor. Esto se va a perder el valor, cualquier sea la moneda. Llega un momento que va a perder el valor. Y Dios lo permite. Dice Santiago, su oro y plata han perdido su valor. Las mismas riquezas con las que contaban les consumirá la carne como lo hace el fuego. El tesoro que han acumulado se usará como evidencia contra ustedes el día del juicio. Entonces el Señor está diciendo en su palabra que esto se va a perder el valor. Y es la pérdida del valor adquisitivo por causa de todas estas crisis que estamos mencionando. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Es que no podemos poner nuestra confianza en las cosas materiales. Donde quiero llegar en su corazón es que no podemos confiar en las cosas materiales. Hay un enemigo de la economía, que nosotros debemos ser sabios cómo administrar nuestra economía. Debemos ser sabios cómo administrar la bendición de Dios que derrama nuestra vida cada día. Dios nos ha bendecido y Dios quiere que seamos buenos administradores. Pero hay enemigos de la economía, y le voy a mencionar dos. El primer enemigo de la economía que yo quiero dejar en su corazón es los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos. Dice primera de Juan 2:16, Reina Valera 60, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos,
Entonces los deseos de los ojos es un deseo insaciable por todo lo que vemos. Cuando una persona, cuando alguien no tiene el dominio propio, cae. Lo que mira es dominado por sus ojos. Este es un enemigo de la economía. Este es enemigo de la economía. Los deseos de los ojos. Cuando una persona va en un supermercado, cuando una persona va a cualquier lugar y mira algo, y si tiene cómo comprar, lo compra. Es un deseo insaciable por todo lo que vemos. Entonces el Señor quiere que nosotros debemos de tener dominio propio. Dominar estos deseos. La Biblia le dice, oiga lo que dice la Biblia, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Una persona que gana, tiene su sueldo, es una señorita, gana 6,000 quetzales al mes, no paga alquiler, tiene su buen salario y no le alcanza. Entonces es algo que puede pasar a todo si no dominamos. Entonces los deseos de los ojos es un enemigo de la economía. Y eso debemos de dominar. Dice en el segundo ejemplo acerca de los deseos de los ojos en Génesis 13:10. Eso es lo que le pasó a Lot. Miremos a Lot. Dice la Biblia que Lot en Génesis 13:10 alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán. Cuando llegó un momento, Lot le tocó tomar decisiones. Llegó un momento donde Abraham le dijo a Lot, mira, tenemos que separarnos. Si tú vas de este lado, yo voy de este lado. Si tú vas de este lado, yo voy de este lado. Pero era un momento de decisión. Entonces la mayoría, el hombre pone su mirada en las cosas materiales. El hombre pone su mirada en las cosas que se ve. Entonces alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Entonces Dios le da la oportunidad de escoger, y esa también nos da la oportunidad a nosotros a escoger. Dios le da oportunidad al hombre escoger lo bueno o lo malo. Entonces pongamos nuestra mirada en las cosas que no se ve, y pongamos nuestras miradas en las cosas que son verdades. Entonces podemos ver que Lot puso su mirada en las cosas materiales. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y esto es peligroso. Y este es un enemigo de la economía. Oye, hermanos, el otro ejemplo, siempre en primera de Juan 2:16, enemigo, estoy hablando acerca de enemigo de la economía, la vanagloria de la vida. Ese es otro enemigo, la vanagloria de la vida. En primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida,
Ese es otro problema, y eso debemos de tener cuidados de todo esto, acerca de la vanagloria de la vida y el orgullo de nuestro logro y posesiones. Esa es vanagloria de la vida. Es el orgullo, el logro de las posesiones. Y esto es una actitud soberbia. La vanagloria de la vida es un enemigo de la economía, y este convierte a una persona de una actitud soberbia. ¿Cuál es la actitud soberbia? Santiago 4:13 dice: ahora escuchad esto, vosotros que decís. Mire lo que dice la Biblia al día. Esta es la Biblia al día. Dice: ahora escuchad esto, vosotros que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad. Pasaremos ahí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Entonces, el hombre haciendo planes. Lo que está diciendo, decís vida normal. Esto es normal. Lleno de deseos, haciendo decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Este es peligroso. Haciendo decisiones sin tomar en cuenta a Dios es una actitud soberbia. Y esto es lo que dice Santiago de la vanagloria de la vida. Es un enemigo de la economía. Entonces, por eso, hermanos amados, es importante que debemos estar preparados cuando viene crisis, cuando vienen momentos difíciles como lo que está pasando en estos tiempos. Muchas veces hacemos planes, decisiones sin tomarle en cuenta a Él. La actitud soberbia dice: hoy y mañana iremos a tal ciudad. Probablemente alguien estaba haciendo planes hace 2, 3 meses, el año que pasamos, haciendo planes para este año. Mañana tengo que hacer esto, dentro de un mes iremos a tal ciudad. Pasamos ahí por un año, haremos negocio y ganaremos mucho dinero. Aparentemente lo que está diciendo no era malo. Aparentemente lo que está diciendo era correcto, pero delante de Dios no. Ante los ojos de Dios no. Dios quiere que lo tomemos en cuenta. Dios quiere que tomemos en cuenta nuestras decisiones. Porque está diciendo: ahora escuchad esto, vosotros que decís, mañana iremos a tal cual ciudad, pasaremos allá un año, haremos negocios, ganaremos dinero, hacemos riquezas y regresamos con mucho dinero. Aparentemente no es malo, pero ante los ojos de Dios sí. Entonces este es el error más grande del hombre. ¿Cuántos errores no hemos cometido? Muchas veces se nos olvida. No reconocemos nuestros errores, pero déjame decir, este es el error más grande. Ignorar a Dios, haciéndole a un lado, sin tomar en cuenta a Él.
sin tomar en cuenta, porque sabiendo que Él es el que abre puertas, Él es el que cierra puertas, Él es el que abre puertas y nadie cierra, y Él es el que cierra puertas y nadie abre. Él es el que bendice, Él es el que nos da fuerza. Entonces el error más grande es ignorar a Dios, haciéndolo a un lado sin tomar en cuenta. Es el error más grande del ser humano. Entonces, cuando viene crisis en nuestra vida, y si no estamos preparados, ahí es donde sentimos que ya no hay una salida. Pero déjame decir que Dios es grande en misericordia, Dios es bueno, y Dios permite de todo lo que está pasando para que reflexionemos. Si estás pasando por crisis económicas en tu hogar, déjame preguntar, o hágase la pregunta ahí donde está: ¿no has cometido un error delante de Dios? ¿No has cometido este error delante de Dios? Porque el error más grande que se comete es ignorar a Dios, haciéndolo a un lado sin tomar en cuenta en las decisiones. Es el error más grande del ser humano. Actitud soberbia. La actitud soberbia son los logros alcanzados tanto en la vida privada, profesional, de negocio. Hace que el ser humano se siente capaz de hacer todo sin tomar en cuenta a Dios. Esta es una actitud soberbia. Y esto es lo que le dice Santiago, que este es el enemigo de la economía. Entonces, cuando Dios te bendice, tienes que ser un buen administrador, porque no sabemos lo que va a pasar mañana, que es la vida. Cuando nosotros tomamos en cuenta a Dios en todo lo que hacemos, Dios protege, Dios nos guarda, Dios nos provee. Una de las palabras que Dios le dijo a Abraham: Abraham, no temas, yo soy tu escudo. Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro proveedor. Y no tenemos por qué temer, preocupar, porque Él está conmigo y Él está con nosotros. Y si le hemos tomado en cuenta en nuestras decisiones, Él nunca nos va a avergonzar, Él nunca nos va a dejar, Él siempre estará con nosotros. Amado hermano, meditemos. Hemos tomado en cuenta nuestras decisiones, y si no lo hemos tomado en cuenta nuestras decisiones, es un enemigo de nuestra economía y puede haber una actitud soberbia. Lo que todo ser humano ignora. Oiga esto, lo que todo ser humano ignora. En Santiago 4:14, Biblia al día, dice: y eso que ni siquiera sabéis qué sucederá mañana. Hace un año no sabíamos lo que iba a suceder. En el principio de este año no sabíamos lo que iba a suceder en estos días. Yo le aseguro que si usted supiera que iba a suceder, todos nos hubiéramos preparados. Hubieran sido las cosas diferentes, pero como no sabíamos. Entonces la Biblia nos describe que todo el ser humano ignora. ¿Por qué? Porque es que ni siquiera sabéis qué sucederá mañana.
Nadie sabe lo que va a suceder mañana. Nadie sabía lo que iba a suceder en estos inicios de años, de meses que estamos iniciando. Nadie sabía lo que iba a suceder en el año 2020. Nadie sabía lo que iba a suceder en el mes de enero. Nadie sabía lo que iba a suceder en el mes de febrero, en el mes de marzo. Nadie sabía lo que iba a suceder. Entonces viene la pregunta: ¿qué es vuestra vida? Entonces este es lo que el Señor nos dice, lo que todo ser humano ignora. Entonces, por esa razón que es importante tomar en cuenta a Dios en todas nuestras decisiones, en todo. Entonces, el ser humano necesita de Dios. Entonces, por esa razón que en este tiempo que estamos pasando, estás pasando por momentos difíciles, hay una crisis económica en tu hogar, que piensas que no hay salida, que piensas que ya no se puede. Déjeme decir que Dios es bueno. Porque esta palabra Dios permite que llegue a nuestros hogares, que llegue a en nuestro corazón, para que reflexionemos y que nos arrepintamos. Y eso que ni siquiera sabéis qué sucederá mañana, qué es vuestra vida. Soy como la nieve que aparece por un momento y luego se desvanece. Oigan, hermanos, necesitamos de Dios. El hombre, el ser humano, necesita de Dios. Todos necesitamos de Dios. Sin Dios no podemos hacer nada. Sin Dios no podemos caminar. La vida está en la mano de Dios. La solución está en la mano de Dios. La respuesta está en la mano de Dios. Las respuestas de tus preguntas, las respuestas están en la mano de Dios. Quizá en este momento ya no hayas qué hacer, qué voy a hacer, que tengo que pagar esto. Déjame decirte, la respuesta está en la mano de Dios. No pongas tu... en estos ejemplos que te he puesto, lo que es acerca de dominar nuestros ojos, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, son enemigos de nuestra economía, son enemigos de la economía, porque nos hace olvidar de Dios. Compramos otras cosas, pensamos en nuestros beneficios, pensamos en nuestras necesidades, pensamos en nuestras satisfacciones, y menos lo que hacemos, llevar a Dios lo que le pertenece. Menos lo que se hace es presentar a Dios lo que a Él le pertenece. Entonces, si estás pasando por un momento, te tengo una buena noticia. Santiago 4:6. ¿Sabe qué quiere Dios del ser humano, de sus hijos, de su pueblo? Si mi pueblo se humillare y clamare, yo desde los cielos oiré, escucharé sus oraciones, sus clamores, y sanaré su tierra. Va a sanar tu tierra, va a sanar tu hogar, va a sanar tu familia, va a sanar tu economía. Pero hay un requisito. Dice Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracias a los humildes. A veces, muchas veces cuesta humillarnos. Pero eso es lo que Dios quiere, que nos humillemos.
que nos humillemos delante de Él. Cuando dice la Biblia, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Un consejo: humillarnos delante de Él. Reconocer que hemos cometido errores. Reconocer que has cometido error, reconocer que le has fallado, reconocer. Este es el año de la reconciliación, que podemos reconciliarnos. Tú puedes reconciliar. Se necesita humildad. Y decir allá en tu casita: Señor, sí he cometido errores, te he fallado. Esta es humildad. La humildad dice humildad y gracia. Hay dos cosas: humildad y gracia. Lo que dice Santiago, dice, pero eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La gracia de Dios sobre tu vida, la gracia de Dios sobre tu casa. En la Biblia podemos ver hombres, podemos ver mujeres que Dios halló gracia en estos personajes. Y Dios quiere derramar su gracia sobre tu vida. Humildad y gracia. Humildad es virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones. Es decir, que el humilde reconoce sus limitaciones. El humilde reconoce sus debilidades. El humilde reconoce que tiene un límite, y en obrar de acuerdo con este conocimiento, decir: Señor, sin ti no puedo hacer nada. Esta es humildad. Esta es la humildad. Y el Señor te da gracia. Es lo que dice: Dios resiste a los soberbios. Estos soberbios que no toman en cuenta a Dios. Pero viene Dios, da gracias a los humildes. Humilde o humildad es una correcta actitud. Una correcta actitud de humildad te hace depender de Dios. Una actitud de humildad te hace depender de Dios. Es decir, yo dependo de ti. Y eso debemos de aprender, de practicar, que dependemos de Dios en todo tiempo. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Este es hermoso, este es maravilloso, este es bueno cuando dependemos de Dios. No dependas de tus fuerzas, no dependas de tus logros, no dependas de tus bienes, dependámonos de Dios. Este es hermoso, este es maravilloso cuando Dios se da cuenta, cuando Dios nos mira, cuando Dios se da cuenta que dependemos de Él. Él nos da gracia. Y que su gracia se derrama en tu casa. Y Dios va a proveer todo. Pero es importante humillarnos delante de Él. En Santiago 4:15, esta es la Biblia NC. En vez de esto, debíais decir: si el Señor quiere. Me gusta esta versión. Si el Señor quiere. Esta es humildad.
y vivimos, haremos esto y aquello, si Dios quiere. Pero cuando el hombre no logra sus objetivos, se molesta, se enoja, se amarga. Cuando el hombre hace decisiones y no logra sus objetivos, se molesta. Pero el humilde dice, no, si Dios quiere. Esa palabra, si el Señor quiere, es depender de Dios. Dios quiere. Y si Él lo quiere, gloria a Dios. Y si no quiere, gloria a Dios. Y debemos de dar gracias a Dios. Esta es una actitud que Dios quiere. Esta es la actitud que quiere de sus hijos. Pero la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, este es uno de los enemigos de la economía. Entonces, cuando viene crisis, ahí cuando sufre consecuencia lo que sucedió con Lot. Si estás pasando por crisis económico, hoy te vengo a decir por parte de Dios, el Señor quiere restaurar tu bienestar, el Señor quiere sanar tu economía, pero tienes que humillarte, tienes que reconocer, tienes que aceptar que dependes de Dios. No es con tus fuerzas. Viene tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero viene tiempos más difíciles todavía. Este es el inicio de todo lo que está sucediendo. No es para asustar, no es para lamentarte. No, no, no. Yo te vengo a dar una buena noticia, que Dios puede todo, que Dios es nuestro proveedor. Él es el dueño de todo. ¿Cuántos errores no cometemos? ¿Cuántos errores, hermanos, amigos? Abraham cometió error. Lot cometió error. Pero si miramos a Abraham, los errores que él cometió, pero también aparece su nombre en la lista de los hombres héroes de la fe en Hebreos capítulo 11. Ahí aparece la lista de Abraham. Ahí aparece la lista de hombres que cometieron errores, pero se arrepintieron. Y esto es lo que Dios quiere, que en este tiempo no es para que deseamos la muerte, no es para que, no, es para que nos arrepintamos. Es para que reflexionemos. Este es tiempo de reflexión. Este es tiempo de volver al Señor. Este es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo. Es tiempo de restauración en tu casa, en tu hogar, en tu economía. No es con nuestras fuerzas, es el poder de Dios. Los países no podemos confiar en ninguna de las cosas materiales. Que nunca se nos olvide que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra. Nunca se nos olvide que Dios es el dueño de todo. De Jehová los cielos y la tierra y todo lo que en él hay. Él es el dueño de todo. Y aparentemente ya no se puede, pero sí, Dios da una salida.
Noemí tomó una decisión, bajó en la tierra de Moab. Pero Dios cumplió su propósito en la vida de esta familia. Y Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Solo humíllate, acércate a Él. Te dejo esta palabra en tu corazón. Si estás pasando crisis por causa de todo lo que está pasando, por causa de este virus, por causa de esta enfermedad, Dios está esperando que abres la puerta de tu corazón y Él quiere estar contigo. Él quiere cenar contigo. Él quiere habitar contigo en tu casa. Abre la puerta de tu corazón. Déjame orar por usted en esta hora. Déjame bendecirte. Déjame orar por tu casa. Esta palabra, tómalo. Es palabra de Dios. Revísalo. Escúchalo. Medítalo. Dios está obrando en estos últimos tiempos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Gracias, papito lindo, porque nunca nos has dejado, siempre has estado con nosotros. Cuando estamos pasando por momentos difíciles, ahí estás con nosotros. Cuando hay enfermedad, ahí estás con nosotros. Cuando hay problemas, ahí estás con nosotros. Nunca nos has dejado. A pesar de la indiferencia, a pesar del pecado, siempre estás con nosotros. A pesar de nuestros errores, siempre ahí estás. Yo te pido en esta noche por cada hogar, por favor, Señor, pon tu mano sobre cada familia. Sea restaurado su economía, sea restaurado su bienestar. Que venga un espíritu de arrepentimiento en cada hogar. Que venga un espíritu de arrepentimiento en cada familia. Que venga reconciliación en cada familia. Un espíritu de reconciliación. Por favor, Padre, bendecimos cada hogar que está pasando por momentos difíciles. Sean bendecidos, sean tocados, sean tocados de una manera sobrenatural. Gracias, amado Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos. La bendición de Dios en sus hogares. Amén, amén y amén.